a Monasterium. Vamos a ver el previo y os voy a presentar Monasterium, un juego 2 a 4 jugadores que ha traído a España Rakis y que tiene una duración aproximada de unos 90 minutos, ¿vale? Tengo aquí ya preparada el setup, como podéis ver. Vamos a enseñároslo con la cámara cenital. También estoy en directo, para todos los que veáis esto en YouTube. Estamos haciendo estos vídeos en directo, en el punto de descubrimiento. Voy a explicaros un poco cómo se prepara la partida. Tenemos que poner primero el tablero, dependiendo de la cantidad de jugadores que seamos. Usamos este lado del tablero, que es para 3 o 4 jugadores, como podéis ver aquí en la parte superior, o el otro lado del tablero para únicamente a 2 jugadores. Luego tenemos unas cartas de objetivo que tenemos que sacar 2 de cada letra, en este caso 2 de la letra A, 2 de la letra B y 2 de la letra C, dependiendo de las cartas que vayan a salir. Es decir, mezclamos todo el mazo, hay varias cartas, hay unas 6-7 cartas de cada uno, y esto nos marca unos objetivos al final de la partida. También separamos unas reservas con los diferentes tipos de recursos que tenemos, que son las sopas, los martillos, los libros, los rosarios y los retratos. Luego hacemos entrega a cada jugador de una carta de ayuda, ¿de acuerdo? Que podemos, tienen 2 lados, aquí he puesto 2 para que las podamos ver. Y luego, como os decía, aquí tenemos el resto de cartas que podríamos haber puesto de las diferentes letras, de los diferentes valores, para darle un poco de rejugabilidad a la partida. Dentro de cada monasterio vamos a colocar estas losetas, que son losetas de vidriera, de vitrail, no sé cómo se dice en castellano, ¿vale? Ponemos 2 por jugador. Cada uno de los diferentes monasterios tiene su color. En este caso, este monasterio es el monasterio rojo, y colocaremos 6 fichas de estas. Cogeremos también el marcador de ronda, lo colocaremos en el primer espacio de las rondas. Cogeremos un disco de cada jugador, lo colocaremos en el número 0. Cogeremos 6 discos que los dejaremos en nuestra reserva. Daremos el jugador inicial a un jugador al azar. Y cada jugador se va a montar su tablerito de juego. Como podéis ver aquí, tenemos el tablerito de juego del jugador, donde vamos a poner las diferentes recompensas del dado 1, 2, 3, 4 y 5 aquí arriba, puestas en orden. Y luego vamos a soltar un meeple encima de cada una de estas secciones, que esto nos va a ir mejorando nuestro tablero. Adicionalmente le vamos a unir esto al tablero principal, este tablero adicional, que es el tablero de la zona de las vidrieras. Y por último tenemos esta fichita, que la vamos a entregar una a cada jugador, que nos servirá para hacer un reroll. A cada jugador le vamos a entregar 2 sopas, le vamos a entregar también un rosario y 2 retratos, ¿vale? Independientemente de quién sea el jugador inicial. Cada jugador también tendrá 3 dados de su color, que 2 los dejará fuera de la partida, que luego os explicaré cómo podemos conseguirlos. Y adicionalmente, dependiendo de la cantidad de jugadores, daremos una cantidad de dados a cada jugador. Si somos 2 jugadores, entregamos 5 dados blancos a cada jugador. Si somos 3, le entregamos 3 dados. Y si somos 4, hacemos entrega de 2 dados a cada jugador. En este caso, vamos a hacer ver que estamos simulando una partida a 3 jugadores y vamos a quedarnos con 3 dados. Y si no me equivoco, con todo esto, tenemos la partida lista para empezar a jugar a Monasterium. Os voy a explicar un poco, os estoy leyendo también, os voy a explicar un poco cómo funciona una partida de Monasterium. Es relativamente sencillo de jugar, pero luego tiene un poco de enjundia. Cada una de las rondas consta de 2 fases, ¿vale? El juego se juega a tantas rondas como jugadores, y luego tantas, ¿cómo sería? Tantas fases como lo que marque el tablero. Es decir, a ver si me explico. Como veis, aquí tenemos el contador de las rondas, ¿vale? Que son 3 rondas. Y cada ronda dura tantos turnos completos, es decir, como subrondas, como jugadores seamos. Es decir, aquí haremos 3 rondas y pasaremos, haremos 3 rondas, pasaremos, haremos 3 rondas y pasaremos al final de la partida, ¿de acuerdo? Tantas como jugadores seamos. En caso de estar jugando a 2 jugadores, haremos 2 subrondas, terminamos la ronda 1, 2, 1 y 2, ¿de acuerdo? Este juego tiene un poco de complejidad, sobre todo en cuanto a lo que tenemos que hacer dentro de nuestro tablero principal, pero os voy a explicar la primera fase, que es realmente sencilla. La primera fase del juego es, empezando por el jugador inicial, que será el jugador que tenga este token, los jugadores van a lanzar sus dados, ¿de acuerdo? En este caso los van a agrupar por valor. Tendríamos 2 unos, un 2 y un 6. Y el jugador que ha lanzado los dados, en este caso sería yo, puedo elegir un grupo, el que quiera, y lo asigno en una de estas casillas de esta zona. Por lo tanto, podría, por ejemplo, ganar los 2 unos y colocarlos en esta zona de aquí. Podría también haber puesto el 2 y dejarlo en esta zona de aquí. El siguiente jugador lanzaría sus dados, el siguiente los lanzaría, harían exactamente lo mismo, e iríamos los jugadores haciendo esto
¿vale? Hasta que a todos los jugadores hayamos asignado todos nuestros dados. En este caso estoy asignando únicamente los míos, pero el resto de jugadores también van a adjudicar sus dados, van a colocarlos dentro de esta zona de juego. Una vez hayamos terminado de colocar todos los dados en esta zona, todos los jugadores, terminamos la primera fase. La primera fase es así de sencilla, no tiene más complicación que eso. Donde ahora viene un poco la enjundia es en la segunda fase del juego, que os voy a pasar a explicar. La segunda fase del juego es la fase donde vamos a estar haciendo acciones. Al final de todo de esta fase habrá quedado una colocación de dados pues parecida, pues quizás a esta. Aquí unos cuantos 3s, aquí un 5, vamos a poner aquí un 4 y vamos a poner aquí un 1. Por orden de turno, también empezando por el jugador que tenga el cáliz, lo que van a hacer los jugadores va a ser ir cogiendo grupos de dados de alguna de las localizaciones. Teniendo en cuenta que de estas localizaciones, de la 1 a la 5, pueden coger hasta 3 dados, y de la localización 6 solo se pueden coger dados de 1 en 1. E importante, solo podemos coger dados blancos y dados de nuestro color, y si cogemos dados de un lugar y hay dados de nuestro color, tenemos que coger el nuestro primero. Por ejemplo, yo de aquí no me puedo coger estos 3 treses, porque hay un dado mío. Por lo tanto, tendría que cogerme estos 3 treses. Siempre primero cojo mi dado y luego cojo el resto de dados blancos. Como os he dicho, el máximo de dados que podemos coger de cada una de estas zonas es 3. Y luego lo que haremos será pasar estos dados a nuestro tablero para realizar las acciones, ¿vale? Podremos hacer la acción número 3, que ahora os las explicaré, hasta 3 veces. Si hubiéramos cogido el 4, podemos hacer la acción 4 una vez, ¿de acuerdo? Y con el 6 nos permite hacer cualquiera de las otras acciones. Podemos convertir este 6 en otro dado, imaginaos por ejemplo en un 3, y puedo hacer la acción 3 una vez, ¿de acuerdo? Esto sería cómo seleccionamos los dados, y realmente lo único que nos queda por ver es cómo funcionan las diferentes acciones, que pasaré a explicároslo acercándoos un poco los tableritos. Vamos a poner el tablero aquí de juego para que lo veáis mejor y os voy a pasar a explicar cómo funciona. Vamos a ponerlo aquí, ahí tenemos el marcador de la ronda y vamos a acercar un poco la cámara. Ahí lo tenemos. Como podéis ver, cada uno de los dados tiene aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Por ejemplo, con el ejemplo anterior, si hubiera cogido 3 treses, hago las acciones asociadas al número 3. Es decir, en este caso, podría cogerme 3 retratos. Voy a la reserva de retratos y me cojo 3. Cada una de las acciones se resuelve de forma individual. Es decir, yo primero gasto un dado, es decir, me guardo un dado y cojo uno. Gano otro dado y cojo otro. Gasto otro dado y cojo otro. En este caso, no es extremadamente importante esto, pero hay otros casos en los que es importante tener en cuenta que los dados se van a resolver uno por uno. ¿En qué caso sería esto? Muy sencillo. En el caso, por ejemplo, del 5. Si nosotros nos hubiéramos llevado 2 5, como podéis ver, la acción del 5, ahora os las explicaré concretamente, la acción del 5 es mover al carro. Como veis, el carro lo tenemos en esta posición de aquí. Entonces, yo podría, primero, usar un 5 para mover el carro, y como veis, el carro me dice que puedo activar cualquier otra acción. Entonces, con el carro en esta posición, puedo activar cualquier otra acción. Que esto será importante para esta acción de aquí, la acción del número 1. Si yo resolviera todos los 5 de golpe, hiciera, tengo 3 5, los uso todos y muevo 1, 2 y 3, cambiaría mucho la acción si la hago desde aquí y uso la acción 1 que si la hago desde aquí. Porque, ahora os lo explicaré más concretamente, pero si os fijáis, este lugar de acción conecta con este monasterio y con este monasterio. Desde aquí conectaríamos con este monasterio y este monasterio. ¿De acuerdo? Teniendo esto claro, cómo va en el tema de activar los diferentes dados, lo único que nos queda por ver, y ya veremos luego que tiene un par de combillos, yo os explico el tema de las puntuaciones de final de partida, pero lo único que nos queda por ver es cuáles son las acciones que podemos realizar, que son realmente sencillas. Vamos a verlas. Las acciones que podemos hacer, la acción del dado número 1 es la más compleja de todas, la dejaremos para después. Pero el resto son muy fáciles. La del 2 es coger una sopa. Te coges un recurso, que sé que es gracioso, pero bueno, son sopas, ¿vale? La acción del número 3 es coger una ficha de influencia, que ya las hay de influencia, una ficha de retrato, que son estas de aquí. La del número 4 es coger una ficha de rosario. La del número 5 es avanzar 1 el carro.
Y luego tenemos una serie de mejoras aquí, que os las voy a explicar ya, para que las tengamos claras y luego os explico cómo funciona esto. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que en el momento en el que en algún lugar no haya un meeple, es decir, si yo este meeple de aquí lo he sacado, que os explico cómo funciona, cuando activo la acción del dado 3, puedo elegir si gano esto o si gano esto, ¿vale? No es que se sumen, no es que se mejore la acción del dado, sino que elegiré, en el caso de que yo tuviera dos treses, hubiera cogido dos treses en esta acción, podría usar uno para ganar un retrato y luego uso otro para ganarme una sopa, porque es la acción que tengo desbloqueada. A medida que vayamos desbloqueando y vayamos sacando nuestros meeples de esta zona, iremos desbloqueando nuevas habilidades, ¿vale? Importante tener en cuenta que las habilidades de la hilera 2 y 3, como veis, tienen un 1 por, significa que solo se pueden hacer una vez por turno. Es decir, si yo tuviera 3 treses y tuviera estas dos desbloqueadas, como veis puedo hacer una vez esta, que me permite ganar o dos sopas, o dos retratos, o dos rosarios, y luego los otros dos dados los tengo que usar para completar las acciones de arriba, ¿vale? No puedo repetir una acción que tenga un 1 por en un mismo turno. Las acciones estas que habéis visto del 2 al 5 son realmente sencillas, y como os he dicho antes, si alguien coge un dado del número 6, los tiene que coger de uno en uno, pero lo coloca en cualquier lugar. Por ejemplo, podría ponerlo para hacer una acción única del nivel 3, ¿vale? La cuestión está, ¿por qué es tan compleja y es tan complicada la acción del número 1? Y aquí es donde viene la fiesta de verdad, y aquí es donde tenemos que estar pendientes porque es lo más complejo de todo. El resto, como veis, son símbolos muy sencillos. Mover uno, ganar un martillo, un rosario, hacer la acción del 1 pagando un retrato menos, que os explico, ganar 2 de estos recursos, mover 2 el carro, un retrato, mejorar un recurso, que es pasarlo de sopa a martillo y de martillo a libro, o incluso ganar 3 puntos de victoria. Pero la acción del 1 es lo que nos permite sacar a nuestros novicios, a nuestros meeples de esta zona de juego y colocarlos en el tablero. Y aquí es donde hay que prestar atención. Esta es la parte más antiintuitiva del juego, pero que una vez lo pillas es donde está todo lo del juego. Así que ahora aquí es donde tenemos que prestar la máxima atención. Como veis, la idea está en que aquí tenemos que soltar novicios. Y aquí nos pone el precio de los novicios. El de la primera hilera nos vale 2 de un recurso, el que queramos, ¿vale? Un retrato, y nos permite colocarnos dentro de un monasterio, que ahora os explicaré. Nos ponemos en el lugar de lo que hayamos gastado. Si gastamos 2 sopas, tenemos que ponernos en un lugar de sopas, que es la zona amarilla de los monasterios. Como veis, los monasterios tienen zonas amarillas, los podemos colocar por aquí. Si hubiéramos gastado martillos, tendríamos que ponerlos por las zonas azules, ¿vale? Y si hubiéramos gastado libros, los ponemos en las zonas rojas, que son las zonas de los libros. Esto nos permite sacar al meeple de arriba, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo sacar esto y ya he desbloqueado esta acción que puedo usar luego con los números 1. Si gasto 3 recursos en lugar de 2, si en lugar de haber gastado 2 sopas me hubiera gastado 3 sopas, ¿vale? Hubiera hecho esto. Podría hacer exactamente lo mismo, poner a un meeple de la segunda hilera dentro de su zona, ¿vale? Por ejemplo, en este caso sería de la zona de sopas. El problema, bueno, lo bueno que tiene esto es que estas acciones que desbloqueamos son mejores, son las que solo se pueden hacer una vez por turno, y son potencialmente mejores que las de la hilera de arriba. Por lo tanto, estamos haciendo casi lo mismo, pero pagando más a cambio de tener una acción mejor. Luego tenemos que podemos gastar 1 para el primero, 2 para el tercero y 3 para los siguientes retratos para poner a los de la tercera línea dentro de los claustros. Dependiendo de la cantidad de jugadores, hay más o menos espacio en los claustros. Si jugamos a 3, hay siempre el doble de la cantidad de jugadores. En este caso, este claustro tiene a 6 espacios, pero si fuéramos 4 jugadores, tiene 8 espacios. La cantidad de espacios es la misma cantidad de losetas que tenemos que poner de cada. Es decir, para esta partida hay 6 cristaleras de estas en cada una de las diferentes pilas. Entonces, para poner de la tercera hilera al primer novicio, pago un retrato y puedo ponerlo, ¿vale? Lo cojo donde quiera, por ejemplo de aquí, y me lo pongo en un claustro, ¿vale? Siempre que esté tocando a la mula, igual que los novicios de aquí arriba. Es decir, lo importante es que la mula la vamos a ir moviendo y nos permitirá ir a diferentes monasterios. Por lo tanto, si yo pongo a un meeple aquí,
¿vale? Yo puedo, porque esta mula está tocando a este monasterio, y para poner este meeple, que es el primero, tengo que gastar un retrato. Si quisiera poner un segundo de esta hilera, tendría que pagar 2 retratos, ¿vale? De mi reserva tendría que devolver 2 retratos. Y a partir del tercero todos cuestan 3. Importante, el primero que pongamos en cada monasterio tiene que estar tocando a la mula, ¿vale? A nuestro carro. Pero a partir de entonces podemos seguir poniendo personas aquí. Es decir, si yo he puesto este y la mula ya está aquí, yo puedo seguir poniendo a mis novicios en esta zona, porque ya tengo presencia en ese monasterio. Y por último, el último tipo de novicios que podemos poner se colocan en la zona de dentro de cada uno de los monasterios y son un poco especiales porque tienen una restricción. Esos de ahí se pagan con rosarios y funcionan exactamente igual que los de la tercera hilera. Tenemos que pagar 1 para el primero, un rosario, 2 rosarios para el segundo y 3 rosarios para el tercero. La cuestión está en que estos de aquí, los internos, solo pueden estar si están adyacentes a donde ya tenemos a uno de nuestros novicios. Como ves, por ejemplo, en este monasterio de aquí, de abajo de toda la izquierda, tenemos 3 espacios para poner a novicios que hayamos pagado con sopas, ¿vale? Porque veis que estos son los 3 espacios. Es decir, yo podría haber puesto a uno aquí, podría haber puesto a otro aquí y podría haber puesto a otro aquí, habiéndolos pagado con las sopas. Y luego yo, a los de aquí abajo, pagando, por ejemplo, un rosario, podría coger a este mismo y colocármelo dentro de la zona verde. Pero tiene que estar adyacente a uno de los novicios que tenga previamente. Es decir, lo podría poner en cualquiera de estas 4. Pero si yo únicamente tengo este novicio dentro del tablero, solo lo puedo poner en este hueco verde o en este hueco verde de aquí al lado. ¿De acuerdo? Esto es como sacamos a los señores de nuestro tablero y los ponemos dentro del tablero. Hay un par de cosillas más. Como veis, aquí abajo tenemos unas recompensas. Estas recompensas las ganamos cuando colocamos a nuestros novicios en la parte exterior del monasterio. Es decir, el que coloquemos en la sopa nos dará un punto de victoria y un martillo. Si lo colocamos en los martillos, nos da un libro y 2 puntos de victoria. Y si lo ponemos en los libros, nos da una vidriera y 3 puntos de victoria. Ahora os contaré para qué sirven las vidrieras y creo que ya casi es lo último que me falta por explicaros del juego. Bueno, como habéis visto, lo había comentado antes, la mula también a medida que va avanzando, siempre que pise uno de estos lugares, va a ganar ese beneficio. Esto de aquí es hacer cualquier otra acción, ganar un retrato o un rosario, ganar una sopa o subir algo de nivel, ganar una loseta de vidriera de cualquier monasterio, y por último, o ganar 5 puntos de victoria o ganar otro de tus dados, que podrás lanzar inmediatamente y usarlo ya. Es decir, si la mula llega hasta aquí, lanzo el dado y me lo coloco ya para poder, es decir, lo coloco en la zona del tablero, lo pondría aquí abajo, y este de aquí ya lo podremos usar. Cuando la mula sale de aquí, es decir, si tiene que avanzar más, vuelve al principio y listo. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos las acciones que podemos usar dentro de Monasterium. Se me han olvidado, bueno, se me han pasado un par de cosillas a tener en cuenta. Por ejemplo, la primera, cuando estábamos haciendo el rol inicial de los dados, ¿vale? Que teníamos que tirar los dados, si no nos gusta el resultado, una vez por ronda podemos usar esta ficha, que es para volver a lanzar. Solo una vez le damos la vuelta y podemos volver a lanzar. Pero hasta que no termine la ronda no volveremos a refrescarla y no podremos volver a usarla, ¿vale? Únicamente la podemos usar una vez. Adicionalmente, como veis, cuando vamos descolocando, vamos sacando a nuestros novicios de nuestro tablero de juego, desbloqueamos las acciones de arriba, que ya las hemos explicado, pero también desbloqueamos unas acciones que nos permiten coger una vez por turno de donde esté el novicio, es decir, donde tengamos un novicio, una vidriera. En este caso yo podría, si yo cojo un 4, las acciones disponibles que tengo es o coger rosario, o mover 2 el carro, o coger una vidriera de un lugar donde esté un novicio mío. Podría gastar esto, y como aquí tengo un novicio en este monasterio, puedo coger una vidriera de aquí, ¿vale? Cuando cogemos una vidriera, sea por un efecto de estos, sea por el efecto de aquí, o sea por el efecto que sea, incluido también el efecto de haber puesto a un novicio dentro de una zona de libros, este de aquí lo vamos a colocar dentro de nuestra vidriera personal. Siempre empezando por la izquierda, en la hilera que queramos, y yendo hacia la derecha. Por ejemplo, esta la podría poner aquí. Cuando colocamos una parte de estas de la vidriera, podemos elegir el recurso de arriba, ganamos una sopa, o
o el recurso de al lado. Nos ganamos un retrato. Esta zona de aquí es un sudoku, es decir, no puede haber ninguna ficha de color rojo en la misma hilera ni en la misma columna. Es decir, yo no podría nunca poner otra roja aquí, ni poner otra roja aquí. Debería coger de otro monasterio, por ejemplo de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues viniendo a esta zona que me deja coger de cualquier monasterio o poniendo a uno de mis novicios dentro de este claustro para poder coger una ficha. ¿Dónde podría ponerla? O en la primera posición o adyacente a otra posición, ¿vale? Siempre van entrando las fichas en esta zona, van entrando desde la derecha. Y aquí podría hacer lo mismo, o ganarme un martillo o ganarme un retrato, ¿vale? Y esto de aquí nos lo iremos rellenando, como os he dicho, a modo sudoku. Nunca se puede repetir en ninguna hilera, ni en ninguna fila, ninguna ficha de ningún color. ¿De acuerdo? Creo que con esto he explicado todo lo que tiene Monasterium. Lo único que me falta es las cartas de puntuación, que es lo que le van a dar esa rejugabilidad y esa complejidad al juego. Pero realmente esto es lo que tiene Monasterium, no tiene más. Vamos a ir usando nuestras fichas y nuestros dados para ir activando las diferentes acciones. Ah, bueno, me falta por explicar, ¿cierto?, que cuando desbloqueamos un novicio de la parte inferior, es decir, si desbloquea un novicio de aquí abajo, su beneficio es que le damos la vuelta a esta ficha, ¿vale?, a la ficha que tiene asignada, se le damos la vuelta y a partir de ahora, siempre que usemos un dado con el número 4 y lo usemos para ganar rosarios, adicionalmente ganaremos un punto de victoria, ¿vale? Esto es el combo que desbloqueamos desbloqueando los novicios de aquí abajo. Una vez hayamos sacado todos los novicios de una hilera, desbloqueamos adicionalmente este novicio. Como veis, estos novicios no están asignados a ningún número. Cuando los hayamos quitado todos, quitamos a este de aquí también y lo podemos poner en cualquier lugar legal de todo el tablero. Es decir, lo podemos poner dentro de una capilla, dentro del patio interior o en cualquiera de las 3 secciones, tanto la de sopas como la de libros como la de martillos, sin pagar recursos. Eso es un movimiento gratuito. Así iremos jugando. A 3 jugadores, como os he dicho, haremos 3 veces lo de tirar dados y 3 veces lo de poner trabajadores y pasaremos a la segunda ronda. Iremos jugando las 3 rondas y cuando termine la tercera ronda se ha terminado la partida. ¿De acuerdo? Esto es Monasterium en un principio. Solo nos falta, como os decía, voy a ponerlas aquí en medio, ver un poquitín las cartas de objetivo. Vamos a ponerlas para que las veáis bien, pero son realmente sencillas. Hay de 3, bueno, hay de 2 tipos realmente. Las del tipo A, B y C, pero las del A y el B son muy parecidos. Y para esto es para lo que necesitamos estos disquitos que os había enseñado al principio de todo de la explicación. Estos son los objetivos que tenemos dentro del juego. Y como os podéis ver, por ejemplo, en este objetivo nos dice que tenemos que tener a una persona dentro del monasterio de este tipo, ¿vale?, dentro del claustro, y 2 por la parte exterior del patio. Como veis, ese monasterio es este monasterio de aquí. Por lo tanto, este objetivo lo que nos requiere es que tengamos a un novicio en el claustro, por ahí mismo, y luego a 2 de nuestros novicios por la parte de fuera. Sea donde sea, pero en la parte de fuera del monasterio. Una vez lo tengamos hecho, pondremos nuestro disco de puntuación en dependencia de si lo hemos cumplido en la primera ronda, en la segunda o en la tercera. Nos llevaremos más puntos cuanto antes lo hagamos, ¿vale? Si lo he hecho en la primera ronda, me lo pongo aquí. Este otro objetivo, pues lo mismo. Tenemos que tener a un señor en el claustro de color verde, que sería aquel, a uno en la parte externa del color rojo, que sería este, y a uno en la parte interna del color amarillo, que sería este de aquí, ¿vale? Estos dos son iguales, ¿vale? Al final estos objetivos son muy parecidos. Y luego tenemos los objetivos de la C, que son muy fáciles, se pueden revisar en el manual, pero este, por ejemplo, es haber desbloqueado los 3 dados, nos dará 8 puntos al final de la partida, siempre. Y esto es tener a 3 de nuestros novicios en espacios de libros, que los espacios de libros son estos de aquí de color rojo. Como veis, tenemos 6 discos y hay 6 objetivos que podemos cumplir. Dependiendo del momento que los cumplamos, estos de aquí nos darán más puntos y estos de aquí serán puntuaciones que nos los darán si lo cumplimos al menos al final de la partida. ¿Vale? Esto de aquí es todo lo que tiene Monasterium. Vamos a pasar a la puntuación final, que es... Al final es sumar todo lo que nos dan los bonus estos, es decir, lo que nos dan las cartas de bonificación de objetivo del principio de la partida, y un par de cosas que se centran en mayorías. Está todo explicado en esta carta de resumen, vamos a echarle un ojo.
Como podéis ver en la carta de resumen, nos dice cuáles son las cosas que van a puntuar. Para empezar, el que tenga mayoría en cada monasterio, es decir, la persona que tenga más dentro de cada monasterio, se va a llevar 5 puntos, ¿vale? Da igual dónde estén colocados los novicios, cada novicio en cada monasterio cuenta como 1. El que tenga más en cada uno de los 5 se lleva 5 puntos. Luego, dependiendo de la presencia que tengamos, es decir, de la cantidad que tengamos de monasterios ocupados, ganaremos puntos 1, 3, 6, 10 y 15. Es decir, si yo tengo presencia en 2 monasterios, estoy únicamente aquí y aquí, me llevaría 3 puntos de victoria. Pero si tuviera otro novicio en este monasterio de aquí, me llevaría 6 puntos de victoria. Luego hay una puntuación que es un poco rara, que tenemos que multiplicar la cantidad de novicios dentro del claustro, multiplicarlo por los que tengamos en el patio interior y multiplicarlo por 2. Es decir, si yo tengo 2 en el patio y tengo 2 en el claustro, será 2 por 2, 4 puntos multiplicado por 2, 8 puntos, ¿vale? Si tuviera 2 y 1, son 2 puntos multiplicado por 2, 4 puntos, ¿vale? Si no tuviera ninguno, son 2 por 0, 0 puntos multiplicado por 2, 0 puntos, ¿de acuerdo? Y por último ganamos puntos por los recursos que nos sobren. 1 punto por cada martillo, 2 puntos por cada libro que nos sobre, y luego sumamos los rosarios, los retratos y las sopas, lo dividimos entre 2 y esa será la puntuación final que tendremos los jugadores. En caso de empate, no recuerdo quién es el que gana, le echáis un ojo al manual que seguro que lo pone al final de todo, y listo. Pues esto ha sido Monasterium.